Yo me alegro con ustedes y también me alegro que hoy millones de personas alrededor del mundo celebran la obra de Jesús. Hoy miles de personas están en lugares como usted y yo estamos aquí celebrando que Él vive y que Él ha resucitado. Así que es un día muy feliz para nosotros. Y hoy quiero compartir con ustedes la palabra del Señor y responder a una pregunta muy sencilla, pero que nos ha costado o nos ha llevado años de estudio, que le ha llevado a la humanidad cada día preguntarse y buscar una respuesta. Esa pregunta tan sencilla es: ¿qué pasó en la cruz? Y quiero que usted y yo podamos responder eso. ¿Qué pasó allí en la cruz ese día que Jesús murió? El significado de la cruz, bueno, significaba la cruz la muerte, el siglo cuarto antes de Cristo ya allí, y luego, después de la cruz, después de la muerte de Jesús, todavía la cruz significaba o es un símbolo de muerte. Y en la crucifixión una persona era atada o era clavada en la cruz, dependiendo como querían en ese momento, y era dejada allí colgada en ese madero hasta que moría. Muchos no morían a veces por desangramiento, muchos morían a causa del dolor, a causa de la fatiga, se quedaban sin aire. Era una muerte muy, muy dolorosa. Y Cristo sabía que esa muerte iba a ser así lenta y dolorosa. Sin embargo, hoy a causa de la muerte de Cristo, tenemos para nosotros un significado increíble. Es completamente diferente para lo que la gente pensaba en ese entonces, que era un lugar terrible, que era un lugar donde ni el peor enemigo ni el peor asesino quisiera estar allí en la cruz. Para nosotros hoy tiene un significado muy especial. Hoy es el significado de nuestra salvación, de lo que Él hizo por nosotros. Así que podemos por eso hoy celebrar ese acontecimiento, esa muerte de Jesús. Y pensando en lo que quería compartir hoy con ustedes, pensando en la historia y en la pregunta que queremos responder hoy, recuerdo en el año 2004 una tragedia que entristeció los corazones de todos los bogotanos y de los colombianos. Recuerdo que una recicladora de cemento allí por la avenida Suba cae encima de un bus escolar preescolar, ¿lo recuerda? La tragedia de los 21 ángeles. Y dejó 21 niños muertos, entre los 2 y los 13, 15 años, y otros 24 heridos. ¿Y por qué voy con esto? Porque una de las últimas palabras cuando estaban sacando a uno de esos pequeñines que estaba gravemente herido y lo estaban tratando de sacar por entre los metales retorcidos, el niño decía: mis cuadernos, ¿sí? Mi cuaderno, y repetía continuamente eso. Un niño que estaba muriendo y para él lo más importante en ese momento eran sus cuadernos. Asimismo, recuerdo cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, las últimas palabras que Jesús dijo fueron las palabras más importantes de todo su ministerio. Y él resumió en lo que hoy se conoce como las 7 palabras, o muchos predicadores enseñan acerca del sermón de las 7 palabras, esas 7 frases que las encontramos en los evangelios y también en el libro de los Hechos, nos narran el resumen de todo lo que Jesús quiso que nosotros supiéramos. Y de eso quiero compartir hoy, porque en la cruz la historia de la redención culminó. Algunos han tratado de desmentir la historia que hay en la Biblia acerca de Jesús. Y por eso encontramos gente, hace poco escuchaba una entrevista en un noticiero por la radio, donde hay gente que incluso promueve el ateísmo. Y hay asociaciones y entidades que ahora promueven: ven, no creas en nada, mire, todo lo que está aquí en la Biblia es un mito, es mentira, alguien lo inventó. Y seguramente usted ha escuchado mucho de eso y también de pronto ha creído alguna de esas teorías que dicen que nada de esto es verdad. Pero nadie ha podido desmentirlo. Historias como la que escuchamos de Eric, situaciones como la que hemos experimentado, no pueden desmentir la existencia de Dios. Y la Biblia nos enseña que todos fuimos creados por Él. El libro de Génesis, cuando uno lo lee, vemos a Dios formando al hombre y vemos que Dios hizo al hombre para que tuviera una relación con Él. Y muchas veces he escuchado discusiones donde algunos dicen: bueno, pero ¿por qué si Dios sabía que el hombre iba a pecar, entonces por qué puso 2 árboles? ¿No hubiera sido más fácil que Dios no hubiera puesto ningún arbolito y así no hubiéramos tenido que comer y entonces ningún pecado y todos felices? Pero eso me ha llevado a mí a reflexionar siempre sobre qué triste que alguien tenga que amarlo a usted porque tiene que amarlo. Imagínese que su esposo o su novia que está ahí al lado lo tiene que amar a usted porque sí.
es una orden que usted me ame. Eso sería amor. Dios tomó el riesgo de crearnos, aún teniendo nosotros la capacidad de decidir no amarlo. Y cuando alguien te ama y lo hace realmente por amor, eso sí es amor verdadero. No es una imposición, no es porque era lo único. Entonces, Dios creó al hombre por eso con la capacidad de decidir. Nos dio la capacidad de amarlo o de no amarlo. El resultado de amarlo, de creer en Él, es la salvación eterna. De eso nos habla la Biblia. Pero el resultado de no amarlo, de negarnos a creer en Él, es la separación eterna de su presencia. Y sabe que Dios dice, miren, ustedes pueden disfrutar de toda la tierra, disfruten de todo lo que hay, de todas las cosas, pero si pecamos, como consecuencia, vamos a quedar separados de Él. Por eso es que dice Romanos 6:23, pues la paga que deja el pecado es la muerte. ¿Cuántos de aquí alguna vez han pecado? Si no levanta la mano, está cometiendo el pecado de la mentira, así que todos alguna vez hemos mentido. Hemos hecho algo, un error que sabemos que va en contra de Dios. Y aquí es donde la historia se vuelve maravillosa porque cobra sentido. Porque Dios, sabiendo que no íbamos a amarlo, proveyó la manera de que pudiéramos amarlo al entender el sacrificio de Cristo en la cruz, muriendo por cada uno de nosotros por amor. Y por eso el verso que estábamos leyendo en Romanos 6:23 dice, pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es vida eterna por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Y sus últimas palabras son las más importantes que tenemos de todo su ministerio. Es por eso que cada palabra final que Jesús dijo resume todo el ministerio, todo lo que Él planeó y soñó para nuestra vida está resumido ahí en la cruz. ¿Recuerda la primera frase que dijo? Algunos dicen, porque no sabemos, cuando unimos los 4 evangelios las encontramos, pero yo me atrevo a pensar que la primera palabra que Jesús dijo es, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso dice en Lucas 23:34. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los soldados sortearon su ropa tirando los dados. El acto más importante de la obra de Jesús fue su perdón. Sin el perdón de Dios, nada hubiera sido posible. Usted y yo no estaríamos aquí sentados si no hubiera sido por el perdón de Dios. Y en la cruz, Él perdonó todos nuestros pecados. ¿Y sabe que esa frase tiene un sentido muy especial? Mire que aún Jesús, soportando el dolor de la cruz, miró a esos hombres que lo estaban matando y dijo, ¿sabes, Señor Dios? Perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Le pidió a Dios que no tuviera en cuenta el pecado de esos hombres que lo estaban matando. Ellos no sabían que estaban matando al mismo Dios. Tampoco sabían que al matar a Jesús se estaban condenando ellos mismos. Y hoy nos pasa lo mismo. Cuando usted y yo pecamos, usted y yo nos condenamos a nosotros mismos, porque nos estamos destruyendo nosotros mismos y no lo sabemos. Cuando usted y yo pecamos, nuestro espíritu se destruye y quedamos separados de Dios y a veces no lo sabemos. Y cuando usted y yo pecamos, Satanás se entroniza en nuestra vida y eso nos separa de Dios. Si usted sabe todo esto, ¿usted seguiría pecando? Por eso el perdón de Jesús sigue vigente hoy para nosotros. Él sigue perdonando nuestros pecados. Cada error que hemos cometido, Él lo sigue haciendo. Y todavía esa frase, Señor, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen, también nos acobija a nosotros. Necesitamos el perdón de Dios. Tú necesitas el perdón de Dios en tu vida. Necesitamos cada día recibir el perdón de Dios por tantas cosas que hemos hecho. La segunda palabra que dijo Jesús es, yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y eso está en Lucas 23:43. Jesús le respondió, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Si te preguntara hoy, ¿cuál sería el lugar más lindo donde quisieras pasar el resto de tus días? Si te dieran la oportunidad hoy, bueno, escoge el lugar donde hace un par de semanas les preguntaba que quiénes se querían ir del país y todos levantaron la mano. Me puse a llorar aquí. Decíamos con mi esposa, no se vayan, ¿sí? Quédense. Pero si te dieran a escoger, mira, ¿qué visa quieres y en qué país quieres? Yo sé, todos piensan en Suiza, ¿cierto?
¿Cuál otro piensa? En Estados Unidos, sí, el sueño americano, Australia, bueno. Pero mire lo que dice Jesús, que Él nos da la oportunidad que pasemos el resto de la eternidad a su lado. ¿Por qué lo decimos? Porque es lo que le va a decir a este hombre. Es el mejor lugar de todos donde podemos pasar la eternidad al lado de Él. En un lugar donde la Biblia dice que no hay llanto ni dolor. Seguramente usted ha llorado por algo o por alguien. Quizás el de al lado lo ha hecho llorar, ¿sí? Esposos, esposas, novios, o el que no te da ni la hora, ¿sí? Pero en la Biblia dice que no hay llanto ni dolor. Solo Dios nos pide una cosa, y es lo que está en el versículo anterior. Cuando uno mira el verso anterior, dice que Jesús estaba al lado de otro criminal, y el otro criminal protestó, ni siquiera temes a Dios. Recuerda que estaba con dos ladrones. Ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte. Pero este hombre no ha hecho nada malo. Y luego le dijo a Jesús, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dijo Jesús? El pasaje que leímos. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Si usted quiere pasar el resto de sus días con Él, solo debe hacer una cosa y es reconocerlo. Reconocer que Él es Dios, reconocer que Él se entregó por cada uno de nosotros y por ti en la cruz. ¿Sabe que hoy muchos viven vidas arruinadas porque no han reconocido a Jesús en sus vidas? Un matrimonio destruido puede cambiar si reconocemos a Jesús. Una vida llena de dolor puede cambiar si tú reconoces a Jesús. Una vida llena de temor puede cambiar si tú reconoces a Jesús. Una vida llena de soledad puede cambiar si tú reconoces a Jesús. Una vida llena de hábitos destructivos, quizás tú has permitido hábitos que te están destruyendo, puede cambiar, solo reconoce a Jesús. Hoy sigue vigente que Él quiere decirnos, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ahora, espero que eso no sea realidad hoy para su vida todavía, pero el día en que usted parta de esa tierra, que usted pueda estar seguro que va a estar con Él en el paraíso. Reconócelo. La tercera palabra que dijo Jesús fue, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego, ahí tienes a tu madre. En Juan 19:26 dice, cuando Jesús vio a su madre al lado del discípulo al que amaba, le dijo, apreciada mujer, ahí tienes a tu hijo. Y al discípulo le dijo, ahí tienes a tu madre. Y a partir de entonces, ese discípulo la llevó a vivir a su casa. ¿Sabe que la familia nace en el corazón de Dios? Por eso, qué increíble historia que acabamos de escuchar de la vida de Eric. Porque el diablo quiere destruir la familia. El diablo sabe que Dios instituyó la familia y él sabe que si la destruye, va a destruir toda una nación. Pero Dios la instituyó y amar y respetar a nuestros padres, ¿sabe que es uno de los mandamientos más importantes en toda la Biblia? Mire lo que dice Efesios 6, 2, 3. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Por eso es que a muchos nos va mal cuando desobedecemos a nuestros padres. Y cuando Jesús le pidió a Juan que se encargara de su madre, es porque él sabe que la familia es lo más importante para Dios. Y uno puede ver allí a Jesús restaurando la familia a través de su sacrificio en la cruz. Yo puedo ver cientos de familias destruidas cada día. Cuando tengo la oportunidad de hablar con muchas parejas, veo que Satanás, perdón, ha querido destruir lo que Dios estableció, la familia. Matrimonios infelices. Pero Dios no quiere ver solo vidas transformadas, Dios quiere ver matrimonios transformados. Dios no quiere ver solo vidas restauradas, Él quiere matrimonios, hogares restaurados. El sueño de Dios es ver familias restauradas. Y por eso cuando Jesús vio a su madre y al discípulo que él más amaba, les dijo, yo he pensado en que la familia es algo muy importante para el Padre. La cuarta frase que dijo en la cruz Jesús, en Marcos 15:34 la encontramos. Luego a las 3 de la tarde, Jesús clamó con voz fuerte, Eloí, Eloí, lema sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Este es el momento más significativo de toda la cruz. Toda la crucifixión se centra en esa frase. Es el momento más importante, no solo de la cruz, sino de toda la humanidad.
Es el momento más importante. Jesús llevó el pecado de toda la humanidad por todos los años. Piensen en eso. ¿Cuántas personas han pasado por el planeta Tierra? En ese momento Jesús llevó el pecado de todas las personas por todos los tiempos y los suyos también. De todos los pecados que usted ha cometido, los que está cometiendo y los que va a cometer. Todos estaban allí encima de Jesús. Y ahora Jesús es el hombre con más pecados, más errores, más transgresiones, maldades y cualquier acto repugnante que usted pueda imaginarse estaba allí en el cuerpo de Jesús. Por eso es que Dios no pudo verlo. Durante la crucifixión, Dios que es santo no pudo ver a Jesús por todos los pecados que llevaba en ese momento. Y es cuando Jesús le dice, Dios, ¿por qué me has desamparado? Pero ¿sabe que no solo le pasó a Jesús? Nos pasa también a nosotros. Dios no puede relacionarse cuando hay pecado. Si no hay arrepentimiento de nuestra parte en nuestra vida, Dios no puede relacionarse con nosotros. Es por eso que cuando vivimos en pecado, Dios no nos escucha. Hay algunos que dicen, no, todos somos hijos de Dios y Dios nos escucha a todos por igual. La Biblia dice en el Salmo 7:11, Dios es justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Yo no puedo imaginar una vida lejos de Dios. Es por eso que el deseo más grande del corazón de Dios es que no permanezcamos lejos de Él. Y por eso Él ideó su muerte en la cruz para que tú y yo no permanezcamos lejos de Él. Y la invitación que quiero hacerles a todos hoy y que Él nos hace es que nos acerquemos a Jesús. No importa cuán lejos, no importa cuán sucio, no importa dónde estés, nunca estamos demasiado perdidos para Dios. Nunca estás demasiado sucio para Él y nunca estás demasiado perdido para Él. Es por eso que la quinta frase de Jesús está en Juan 19:28 y dice, Jesús sabía que su misión ya había terminado y para cumplir las escrituras dijo, tengo sed. ¿Recuerdan esa frase de Jesús? Tengo sed. Y sabe que esta frase tan sencilla, que uno pensaría que es quizás la más insignificante, tiene un significado tan profundo en la Biblia, porque es el cumplimiento de toda la palabra de Dios. Es el cumplimiento del Antiguo Testamento y el cumplimiento del Nuevo Testamento. ¿Por qué lo sabemos? Porque habían profecías en el Antiguo Testamento acerca de que Jesús iba a venir y le iba a pasar lo que él dijo, que iba a tener sed. En el Salmo 22:15 dice, mi fuerza se ha secado como barro cocido, la lengua se me pega al paladar, me acostaste en el polvo y me diste por muerto. Y luego el Salmo 69:21 dice, en cambio de comida me dan veneno y me ofrecen vino agrio para la sed. Eran profecías de lo que iba a pasar con Jesús. El que Jesús haya pedido agua no solo significaba que tenía sed, no. Significaba que toda la obra de Dios se había cumplido en él. Decenas de profecías en el Antiguo Testamento se cumplieron en Jesús. ¿Dónde nacería? Acerca de su nacimiento. ¿Dónde y cómo sería su ministerio? ¿Cómo sería despreciado? ¿Cómo la gente lo iba a rechazar? ¿Cómo iba a sufrir? Como el capítulo 53 de Isaías. Usted puede leer en casa. Lea el capítulo 53. ¿Sabe que los judíos mandaron quitar de todas las Biblias de aquel entonces el capítulo 53 de Isaías? Porque no comprendían cómo el Mesías iba a tener que sufrir, iba a tener que, dice la Biblia, que molido fue por nuestros pecados, que escondimos de él nuestro rostro. Y entonces cuando uno le pregunta hoy en día a algunos judíos, si usted ha tenido la oportunidad de preguntar, ellos te van a decir, no, Isaías 53 se refiere a la nación de Israel, porque en otro salmo, en el 42, dice que Israel es mi siervo, y el 53 dice que mi siervo iba a pasar por todo esto. Pero en la Biblia encontramos muchos pasajes donde dice que Dios se refirió a Jacob, a Isaías, como sus siervos, a David también como sus siervos, y luego en el 53 se refiere a Jesús, al Mesías, como su siervo. Había profecías de cómo moriría, pero toda la Biblia se cumplió en Jesús. Por eso cuando él dice tengo sed, está diciendo todo lo que estaba en el Antiguo Testamento se ha cumplido en mí en este momento. No hay duda alguna de que yo sea el Mesías, en esa frase tan corta.
La sexta frase dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y cuando Jesús dice eso, una vez más se está arrojando completamente y voluntariamente a Dios en las manos del Padre, indicando que ya estaba a punto de su muerte y que Dios estaba aceptando su sacrificio. En Hebreos 9:14 dice, imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Pues por el poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo. Y aquí está la clave de lo que estamos hablando. Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Lo más increíble de esta frase es que Jesús, aún en el último momento de su muerte, en el último instante, aún ahí, decide entregarle a Dios su vida. Tú también puedes hacerlo. Tú puedes decidir en el último instante, hoy, entregarle tu vida a Dios. Por eso la Biblia nos dice que entreguemos todos nuestros caminos a Dios. En el Salmo 37:5 dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. No importa si nos cuesta la vida, debemos entregar todos nuestros caminos a Dios. No podemos cumplir el propósito de Dios si no le entregamos toda nuestra vida. Y sabe que es un acto de nuestra voluntad. Dios nunca nos va a obligar a que nosotros le entreguemos nuestra vida. Y aunque entregar nuestras vidas es un acto de sacrificio, es la única manera que realmente podemos ser felices y ver cumplidos el propósito de Dios en nosotros. Y la última frase de Jesús es, todo está cumplido. Cuando leemos Juan 19:30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Estas últimas palabras de Jesús significaron que su sufrimiento había terminado. Así como toda la obra que el Padre le había dado, allí terminaba en la cruz. Todo lo que el Señor le había pedido de predicar el Evangelio, obrar milagros, de obtener la salvación para su pueblo, allí había terminado en la cruz. La deuda del pecado estaba pagada. Y consumado es, significa que todo está hecho. ¿Sabe que usted y yo no debemos hacer nada para ser salvos? ¿Cuánto tuviste que pagar para ser salvo? ¿Sí? ¿Qué tuviste que hacer para ser salvo? Nada. Todo lo hizo Jesús. Lo único que el Señor pide es que nosotros creamos en el sacrificio de Él. ¿Sabe que todo lo que nosotros hacemos es basura para Dios cuando nosotros no tenemos una relación con Él? Él en su misericordia, a través del sacrificio de Dios, de Cristo en la cruz, nos ve como sus hijos y ahora todo lo que hacemos es agradable a sus ojos. Antes no. Y consumado es que Él ya lo hizo todo por ti. Solo debes creer en Él. Solamente debes entender y creer lo que Él hizo por ti. Pero tú no tienes que hacer nada. Ahora nuestra vida tiene un sentido. Por eso Él tuvo que venir a morir en la cruz para que nuestra vida tuviera sentido. Nuestros pecados fueron perdonados. No sé, te quiero preguntar, ¿cuáles han sido todos tus pecados? Pero piensa que el Señor ha perdonado todos tus pecados. Todas aquellas veces que incluso has renegado de Él, Él las ha perdonado. Aquellas situaciones que vives en tu vida, Él las ha perdonado. Pero también nuestras enfermedades fueron llevadas en la cruz. Por eso hacía mención de Isaías 53, cuando uno lee, ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros le consideramos heridos, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, el precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todo lo que dañaba y enfermaba nuestra vida, allí en la cruz fue llevada por Él. Incluso tus enfermedades. Dios tiene el poder para llevar tus enfermedades también allí en la cruz. Pero no solamente enfermedades físicas, también enfermedades emocionales. Cuando hay un corazón que ha sido golpeado por el dolor, por el desprecio, todas esas enfermedades del corazón también Dios las puede llevar. ¿Sabe que por eso es tan interesante entender que Él murió incluso desnudo en la cruz? Porque cuando uno entiende que Jesús fue
muerto en la cruz desnudo, Él llevó tu desnudez en la cruz. Él llevó cualquier abuso. Si tú has tenido que experimentar algún abuso en tu vida, Él la llevó en la cruz. Nuestra maldición fue llevada por Jesús en la cruz. La Biblia dice que usted y yo, por estar separados de Dios, teníamos un destino bien difícil. Era la separación eterna. Pero lo que Él hizo fue llevar esa maldición en la cruz. Y ahora usted y yo tenemos un futuro y una esperanza. ¿Cuántos aquí tienen un futuro y una esperanza? Todos aquellos que hemos creído en Él tenemos un futuro. Y por eso queríamos hoy celebrar como iglesia un año más donde el Señor nos permite conocer ese futuro que tiene para nosotros. Pero celebramos también hoy lo que celebramos todos los cristianos y creyentes en el mundo entero, su resurrección. Él no se quedó allí en la cruz. Un día como hoy, hace más de, haga el cálculo, alrededor de los 2000 años, réstele la vida de Jesús. Pero un día como hoy, Él resucitó y por eso tenemos un futuro y una esperanza. La pregunta que quiero hacerte a ti es, ¿quisieras acercarte hoy a Jesús una vez más? Si hoy la gente celebra su vida y su muerte, tú puedes celebrar hoy también su resurrección. Él está vivo y quiere llenarte de esa vida también a ti, en todas las áreas de tu vida. Yo estoy seguro que lo que pasó ahí en la cruz nos puede transformar a nosotros. No importa la situación en la que estemos viviendo, Él puede transformarlo hoy. ¿Quisieras que Dios transformara tu vida, tu condición, tu situación, lo que puedas estar viviendo? Él lo puede hacer. ¿Lo crees? Si tú lo crees, la Biblia dice que al que cree, todo le es posible. El Señor puede hacer un milagro en tu vida. Él puede transformar aquellas áreas de tu vida donde quizás tú ya has dicho, aquí nada puede pasar. Y no nos hemos cansado en este lugar de decir todo lo que Dios puede darnos una vez que hemos decidido creer en Él. Y nosotros hoy celebramos que Él está vivo. Así que solamente dile, Señor, yo creo en lo que tú has hecho. Yo creo en lo que tú hiciste en la cruz. Lo que pasó allí en la cruz fue algo increíble, Señor. Lo que pasó allí en la cruz fue algo que cambió toda nuestra vida. Lo que pasó allí en la cruz es que nuestra relación, que en algún punto se rompió por nuestro pecado, por nuestra maldad, fue restaurada allí con la obra de Cristo. Solo me basta a mí creer en lo que tú hiciste, Señor.